vamos a estar hablando este título que se llama El fracaso de Elí y el pecado de sus hijos, el cual vamos a encontrar la historia en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Prácticamente, amados hermanos, quienes ya estamos familiarizados con esta historia, se puede saber que Elí era el sacerdote y yo creo que también juez en esta época de los jueces, donde todavía no existían reyes. Amén. Y Elí era uno de los hijos de la descendencia de los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Hemos estado aprendiendo con el hermano de que venían de Aarón y de Itamar, y de ahí venía la línea de los escogidos que eran sacerdotes, quienes iban a obrar, ¿verdad? En el, ¿cómo se llama? En el templo y hacer las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Elí, que era el sacerdote, tenía sus asistentes, quien eran sus hijos. Pero aquí comienza la escritura diciendo muy claramente, y nos dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que ellos estaban sirviendo siendo impíos y no teniendo temor ni conocimiento de Jehová. Amén. Y entonces en el tiempo antiguo había un orden específico de cómo tenía que procesarse las ofrendas del pueblo, qué tenían que hacer. La carne, como dice aquí en estos versículos que acabamos de leer, tenía que ser cocida. Y dice aquí algo muy particular en el versículo 13, dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, el asistente, en este caso los hijos de Elí, dice, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, y el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, o sea, el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a asilo. O sea que había un procedimiento. Estas ofrendas eran para Jehová, para agradarlo a él. Y también, pues usted sabe, en los tiempos antiguos habían sacrificios de verdad para perdón de pecados, para redimirse delante de Dios porque habían pecado. Entonces hacían eso, pero estos hombres no respetaban el orden que Dios había determinado, porque querían hacer cosas para su propio beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Hacían cosas que querían la grosura, querían la carne, querían antes que fuese quemado, antes que fuese echado a la olla, querían ellos hartarse, como dirían por ahí, esa palabra medio fuerte, querían comer lo más bueno. Porque ellos, yo no sé, vamos a leer y luego le voy a decir una de las interpretaciones que entra a mi corazón cuando yo leo esta palabra. Luego dice en el versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Primero que nada, eso es una farsa, eso es una mentira. Tenía que haber un procedimiento, tenía que haber algo establecido por Dios. Y a esto le decía, oye, antes que lo eches a la olla, dámelo. Vamos, danos para hacer una carnita asada. Y si usted piensa de esta manera, hablemoslo en términos naturales, ¿qué sabe más rico? Una carne bien asadita y hasta sabrosita y jugosita, o a una carne como la de la fo que dan, que solo la sumerge en agua y toda simple. Hablemos en términos naturales, ¿qué sabe más bueno? La carne asada, hasta eso quemadito y lo jugosito. Pues aquí estos querían obtener antes de que se pusiera la carne. Eso es lo que esta gente quería hacer. Y dice, y si el hombre le respondía, o sea, al que estaba ofreciendo el sacrificio le respondía a uno de estos asistentes de los sacerdotes, dice, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí ya estamos hablando una
directa oposición al orden de Dios y a la obediencia de Dios, queriendo seguir su propia conveniencia, su propia necesidad humana. Es como quien dice, a ver, dame aquí, guardemos de ojito. ¿Ha visto usted? Pues sabemos, es muy conocido y la Biblia habla de pastores, de siervos que bien son buenos para echarse a la bolsa su ofrendita, su algo, ¿verdad? Existen. Entonces aquí estamos hablando de hombres impíos que estaban sirviendo y que querían seguir su propio camino sin respetar absolutamente el orden de Dios. Y estos eran los hijos de Eli. ¿Ok? Y luego sigue, ¿verdad? Dice en el 17, pero porque tenemos un Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. ¿Qué dice el 17? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. A Dios le fue desagradable, para él fue muy grande la deshonra que se estaba dando a cabo en sus atrios, en su lugar santo, con las ofrendas que el pueblo traía. Entonces el Señor que todo lo ve, y usted va a decir, a veces Dios, como dice la palabra, es tardo para la ira, ¿verdad? Es grande en misericordia. Muchas veces nosotros vemos injusticia tras injusticia, tras injusticia, tras injusticia, y pareciese que Dios no ve nada de eso. Va a decir, y aquel hermano y aquella hermana, mire cómo es, mire lo que hace, mire cómo oprime el pueblo, mire lo que hace con estas cosas y nada le pasa. Calma, Señor es grande en misericordia, ¿verdad? Lento para la ira, pero llega un tiempo donde el Señor se hastia y dice, es hora de dar juicio. ¿Y quién lo da? Es Dios, no el humano. Gloria a Dios por ello. Entonces, amados, sigamos leyendo y sigamos aprendiendo de esta palabra, ¿verdad? Vamos a saltarnos esos versículos del 18, 19 y 20 y el 21, porque ahí habla de Ana y habla de ¿cómo se llama? De Samuel. Porque si usted ha leído Primera de Samuel capítulo 1, habla toda la historia de Ana y cómo llegó a nacer Samuel y cómo ella sufrió para poder tenerle, ¿verdad? Pero que el Señor, ella se lo dedicó a Dios y él fue escogido por Dios y comenzó a ser criado por Elí, que era el sacerdote en Silo. Entonces, en estos breves versículos habla de eso. Por eso lo vamos a saltear, pero hay una cosa que quiero mencionar. Mientras tenemos un contraste de los hijos de Elí, impíos y malévolos, tenemos aquí un contraste de un joven que está creciendo en el camino de rectitud y de vida. Porque dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. Y luego menciona también que crecía y que era agradable a Dios. Nos da un directo contraste de alguien que está, ¿verdad?, ejerciendo y viviendo y escogido por Dios en el buen camino, y de alguien que se ha corrompido. ¿Verdad? Esa es la única tangente que quiero incluir en estos versículos porque la Biblia lo menciona. Pero vamos a continuar con lo que es la historia de Eli y de sus hijos, y para eso vamos a leer en el versículo 22, donde comenzamos a aprender el fracaso de Eli. Dice aquí en el 22, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hagamos pausa aquí. Aparte de irrespetar el orden establecido por Dios, aparte de ser impíos y que no tenían temor de Dios, también andaban haciendo deshonras, cosas desagradables a Dios en su templo. ¿Ok? Estaban metiéndose con mujeres que estaban a la puerta. Ok, pero mire, póngale atención lo que Elí dice de Elí. Pero Elí era muy viejo, primero que nada ya estaba en su vejez. Y oía, no dice oyó, oía. ¿Qué implica el oía en contraste con oyó?
Oía es algo constante, algo que pasa, que suele pasar no 1, 2, 3 y 4 veces. Oyó es como que un evento pasó una sola vez y una sola vez escuchó. No, aquí dice oía, constantemente oía. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían. Igual, no de que sus hijos hicieron, hacían. Esto implica un constante hacer. Amén. Con todo Israel y cómo dormían con las mujeres, mismo punto, que velaban a la puerta del tabernáculo. Ok, ya Elí, sabía de lo que hacían sus hijos. Ok, y que no era algo que se quedó en una sola vez, en una sola ocasión, fue algo que era constante. Ok, dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis? Él ya cuestionó a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y vamos a leer el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire, efectivamente Elí los reprende, los exhorta y les cuestiona. Oye, escucho esto de ustedes, pero ¿sabe cuál es el enfoque de Elí? La mala fama. En vez de decir, Señor, están contaminando tu atrio. Señor, están haciendo abominaciones en contra tuya. Señor, mira cómo han ensuciado tu lugar santo. Dice, la mala fama. Está preocupándose por cómo se ven los sacerdotes, cómo se ve el ministerio, cómo se ve la fama que se escucha de ellos. En vez de inmediatamente corregir a sus hijos, decirle, oye, te exhorto. Y otro paso es, estás pecando, salte de aquí, tú no puedes servir. Porque manos sucias no deben de estar tocando las cosas santas del Señor. ¿Hizo eso Elí? No lo hizo. Dice que cuestionó, pero eso no da una firmeza, no da un liderazgo espiritual. Solamente, sí, ya no lo hagas. No, tiene que haber una acción. Entonces usted vuelve a leer y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama. Imagínense, está pensando en él mismo y en sus hijos, no está pensando en el agravio que se ha hecho frente a Dios. La que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Por qué está haciendo pecar al pueblo de Jehová? Porque mire, cuando el pueblo ya comienza, mire, y viste lo que hizo el pastor, viste lo que hizo la hermana, viste aquello, ¿qué pasó? Ya está pecando el pueblo. ¿Por qué está pecando el pueblo? Porque están criticando, están cuestionando, ya se levanta gente contra gente y grupitos y no sé qué tanta cosa. Ya hicieron pecar al pueblo a causa de su mal predicado. Otra cosa, en negativo, el fracaso de Elí. Vamos a ver cuál es el final de Elí, pero no es algo leve, es algo profundo, grande, que Elí hizo. No solo sus hijos, él también. Amén. Y luego dice, ¿verdad? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mire, el mismo Elí está hablando palabra de verdad aquí. Si uno se levanta contra hombre, pues ahí dice, ¿verdad? El juez lo compra. Digamos aquí, va usted a la calle y le hizo algo malo, pues lo van a juzgar, va a venir la policía, lo van a meter en la cárcel, va a llegar a juicio, qué sé yo. Pero el que hace contra Jehová, dígame qué abogado le va a ser bueno para abogar por su caso. ¿Quién? ¿Quién lo va a defender ante la ira de Jehová si usted agravia ante Jehová? ¿Quién? Claro,
habrán hermanos, hermanas que pueden interceder, pedir y rogar. Pero ¿quién? Cuando uno se mete con algo de Dios, con un privilegio de Dios tan grande, servir, ser sacerdotes, no es una cosa leve. No es una cosa leve, es algo de grande estima. Por lo tanto, más debemos nosotros, los que estamos sirviendo, cuidar. Cuidar, porque no es contra los hombres, es contra Dios quien hacemos agravio. Y luego dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había ya resuelto hacerlos morir. Ya el Señor se había hastiado de ellos y había un fin para ellos. En el corazón de Dios ya tenía un fin. Y luego dice otro contraste, si usted continúa leyendo el 26, como les decía antes, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí otra vez nos vuelve a dar una comparación de lo bueno que estaba haciendo Samuel y de lo malo que estaba haciendo los hijos de Elí. Ok, y sigamos leyendo el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Que se está refiriendo a Aarón, porque como ya aprendimos, de Aarón viene la descendencia de los sacerdotes, ¿va? Y había una promesa que de esa descendencia iban a venir los sacerdotes. Y yo le escogí, está diciéndole Dios, oye, de tus antepasados, de tu padre Aarón, de tu padre allá Itamar, de allá yo te escogí, yo escogí tu linaje por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de tus hijos, de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, aquí está el problema, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El problema aquí es claro y lo dice Dios. Has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Qué estamos hablando? Le preocupó la mala fama, le preocupó que los veyeran, que los criticaran, que dijeran esto. No le preocupó el gran agravio que habían hecho contra Dios, que estaban quitando, estaban robando, estaban alterando el orden de Dios. Pero los puso en primer lugar y no los corrigió, no los exhortó, no los sacó del servicio hasta que hubiese un genuino arrepentimiento. Entonces, he allí el fracaso de Elí al haber honrado a sus hijos más que a Dios. Y de igual manera, aquí es los hijos. Puede ser una persona especial en nuestra vida. Puede ser la esposa, el esposo, el padre, el amigo. Aquella persona que toma el lugar número uno en nuestra vida antes que a Dios. Amén. A veces el Señor nos va a llamar y yo le digo, Señor, ¿cómo se va a hacer esto? Pero también como le pasó con Samuel. Samuel, más adelante vamos a ver que le dio palabras duras. Y tenía miedito de decir eso, pero el Señor le dijo que dijera eso. Muchas veces nosotros, amados hermanos, el Señor nos da palabra de exhortación. Y cuando es palabra de exhortación, uno la piensa, se remueve, suda. Ay, Señor, se va a enojar. Ay, Señor, ya conozco cómo se pone, va a explotar. Mejor me quedo callada. Mejor me quedo callado. No. ¿A quién tú honras? ¿A Dios o a los hombres? Cuidado con eso. Luego dice el versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí está hablando que Dios decide cambiar de opinión acerca de una promesa dada a una generación completa, a un linaje escogido, a aquellos sacerdotes de Aarón. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Dice, nunca yo tal haga. Jehová cambia de opinión y dice, ya no más, ya no más. Y muchas veces nosotros cuestionamos, Dios da palabra de profecía y la palabra de profecía se cumple. Pero ¿qué pasa si nosotros caemos en desobediencia, en deshonra, a tal punto que hacemos que Dios cambie de opinión y esa profecía ya no más se cumple? No porque Dios sea mentiroso, sino porque Dios decide en su autonomía y soberanía cambiar la ruta de las cosas. Por lo tanto, no podemos venir, tú me dijiste y tú dijiste aquello y dijiste que ibas a hacer esto conmigo y ya no lo hiciste. Bueno, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu andar? ¿Cómo está tu obrar? ¿Has airado al Dios vivo? ¿Has ofendido al Dios vivo? Pregúntate. Esto pasó con Elí. Y luego, aquí me gusta mucho y quiero hacer una pequeña pausa donde dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire qué palabra y qué promesa más hermosa es esta. Dios honrará al que le honra y a los que lo desprecian serán tenidos en poco, dice la palabra. Vámonos a Romanos 1:28. Vamos a leer qué dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es hablando en contexto de todo aquel que menosprecia y no toma a Dios en cuenta, y no toma el orden de Dios en cuenta, y no toma la exhortación de Dios en cuenta, y que ignora lo que Dios habla a su vida. Entonces viene Dios y los echa a una mente reprobada. Vámonos ahora a Números 15, 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Hablando palabra dura para el que menosprecia el mandato y la palabra. No dice palabra dura, cortará, matará, reprobará. El fin de la muerte es el pecado. Por eso dirá usted, hemos visto pastores, evangelistas, profetas que ahora andan enviciados, hay homeless, locos y tanta cosa. Porque a causa quizás de que cayeron de la gracia, a lo mejor vinieron y pecaron y se olvidaron de Dios y hasta quizás quejaron en contra de Dios, blasfemaron en contra de Dios. Y a causa de eso el Señor los reprobó en su mente y ahora andan como animales. Como animales. ¿Qué le pasó a Faraón? ¿Fue Faraón o Nabucodonosor el que se hizo como bestia y que comía pasto? A causa de su soberbia, el Señor reprobó su mente y actuó como un vil animal. Amados, menospreciar a Dios es cosa grande. Menospreciar su palabra es cosa grande. Cuidado, arrepintámonos antes que sea demasiado tarde. Porque el fin
del pecado es la muerte. Y no vaya a ser que el Señor, mire, nos arranque como algún árbol que no da buen fruto, que es quemado y echado. Sigamos leyendo más adelante. He aquí vienen días, dice el versículo 31, estamos leyendo 1 Samuel 2:31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Mire qué palabra más dura. Pero usted dirá, pero Dios se pasa, qué exagerado. Oye, no está tratando con un bebé espiritual, está tratando con un siervo ya maduro. Estaba viejo ya el hombre, y dice la Biblia que 40 años sirvió al Señor. Oye, no está hablando con cualquiera. Es al igual que con Moisés. Moisés, el hombre de Dios, y que tanta cosa que hizo Dios con él, y que el pegarle, el desobedecerle a Dios, vea, con una piedra, fue un tan grande pecado para que ya no pudiese gozar de la tierra prometida. Usted dirá, bueno, pero es que ahí Dios exageró. No exageró. Está tratando con un maduro, está tratando con un crecido espiritual, no está tratando con un bebecito que a la primera se cae. Está tratando con alguien que sabe Biblia, está tratando con alguien que ha servido y que conoce la presencia de Dios. No está tratando con un bebecito. Al bebecito tal vez le tiene más, a ver, hijito, a ver, levántate otra vez. Pero un gran vivido en la palabra y de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, así fue, amados hermanos, para repetir en resumen, el fracaso de Elí fue de que honró a sus hijos más que a Dios, que no amonestó ni apartó a sus hijos del ministerio, ¿verdad? Y que no supo liderar a su familia y al pueblo. Porque como dice, si no pudo ni siquiera arreglar su familia, ¿verdad? También afectó al pueblo, porque el pueblo pecó. Ahora vamos a aprender sobre lo que es el resultado de la desobediencia de Elí. ¿Cuáles fueron los frutos de esa desobediencia? Dios juzgó a Elí y a sus hijos y los quitó de su ministerio y de su legado. Ya hablamos, ¿verdad? Como leímos nuevamente en el versículo 30 al 36 que acabamos de leer, prácticamente le dice, oye, ya no más esta promesa será para ti, ya no más tu descendencia y de la descendencia de Aarón será. ¿Ok? Los destronó, los quitó, les quitó el ministerio. ¿Quién da y quién quita? Dios. Así como Él pone, Él quita. Dios pone reyes, quita reyes. Y lo mismo con el ministerio. Amén. Entonces luego veamos en 1 Samuel 3 del 12 al 14. Dice, esto ya es la profecía que habló a través de Samuel. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Clara y peladamente el Señor lo dice a través de Samuel a Elí, que el Señor le confirmó. Primero le llevó a un profeta que no le pone nombre, y luego cuando ya Samuel, el Señor comienza a llamarlo y a hablarle en voz audible, le vuelve a confirmar y le vuelve a recordar que la palabra y el juicio de Dios contra la casa de Elí estaba firme. Ahora dígame usted, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Quién sabe? Tal vez ya Samuel estaba más grandecito, había pasado unos añitos por ahí, pero el Señor le vuelve a repetir, lo que yo he dicho a tu casa sigue en pie,
¿Ok? Muchas veces nosotros esperamos y Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero muchos de nosotros pensamos, aquí el hermano cayó, uy Señor, mañana muere. No. A veces tarda, no, añales, pero el juicio le llega. Porque Dios lo habló. ¿Verdad? Nos alcanza nuestras iniquidades al tiempo. Amén. Y entonces va hablando allí de lo que les quitó su ministerio. Luego otro resultado de la desobediencia de Elí. Dice que hizo pecar al pueblo, hablando, criticando y menospreciando. Esa es otra, ya lo hablamos, ¿verdad? El pueblo comienza a levantarse y a hablar y a menospreciar. Y luego una cosa más dura todavía fue que aún el arca de Jehová fue tomada por los filisteos, ¿verdad? Porque un bajón espiritual, donde ya el pueblo comenzó a debilitarse. Cuando hay un liderazgo que se debilita, si no hay un pueblo fuerte, también el pueblo se debilita. Lo que hace la cabeza hacen los pies. Entonces, al haber cometido error, el líder, el sacerdote, comienzan a enfriarse las cosas y el pueblo se torna malo. Y ya, si usted ha leído la Biblia, vamos a leer aquí en primera de Samuel 4:11. El 4:11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Aquí está hablando cuando ya los filisteos capturan el arca. Esta es una predicación y un mensaje completamente separado, pero para quien los ha leído para refrescarse la mente, prácticamente tuvieron guerra contra los filisteos, tuvieron miedo y dijeron: vamos a traer el arca. Pensando que el arca por sí misma les iba a salvar la vida, pensando que lo físico iba a estar Dios con ellos. Pero no se trata. Como decía el pastor, ¿de qué sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91, la Biblia física ahí? Eso no va a hacer nada por usted. Si el poder de Dios y la cobertura de Dios no está con usted. Puede tener 10 Biblias, 100 Biblias y un altar y un no sé qué tanta cosa en su casa. Pero si no está con usted el poder y el respaldo de Dios, pues con todo y eso se va usted. Le viene su terremotito y ahí se le fue todo. Y lo mismo pasó con este pueblo desenfrenado. Y viene y pierden el arca, se los toman, lo capturan los filisteos. Y díganme, qué feo que la cosa, el arca, eso que había establecido Dios, donde venía la gloria de Dios, donde había puesto cosas, fue llevado. Pero ¿qué dice en el mismo día que eso fue tomado? ¿Qué pasó? Murió Ofni y Finés. Se cumplió la palabra. La palabra de Dios había dicho a Elí: oye, en el mismo día mueren tus 2 hijos. ¿Qué pasó? En el mismo día murieron los 2 hijos. Palabra dura. Y luego cuando le cuentan a Elí de lo que había pasado, si usted continúa leyendo un poquito más adelante, leamos en el versículo 17. Estamos leyendo 1 Samuel 4:17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Jehová, o de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Así, amados hermanos, terminó la vida de Elí también. Al escuchar de que sus 2 hijos habían muerto y que el arca había sido capturada, se fue para atrás y cayó, se desnucó y murió. Amados hermanos, estamos a tiempo de aprender de los errores del pasado, tanto de la Biblia como de nosotros mismos. Porque hemos cometido errores en el pasado, todos lo hemos hecho. Pero la cuestión es, ¿aprendemos de ellos? La cuestión, ¿hacemos un genuino arrepentimiento? ¿Tomamos las acciones
necesarias. Amados hermanos, no esperemos que nuestro mismo pecado nos alcance algún día y que con el juicio de Dios determine exterminarnos. Y ya no más, habrá espacio del arrepentimiento. Y para finalizar, quiero dejarles con el pensamiento aquí mismo en 1 Samuel 15, donde habla sobre la obediencia y el sacrificio. Y dice en el 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra fue dada a Saúl. Esa es otra historia. También Saúl, de igual manera, desobedeció a Dios. Pero nos está diciendo, el obedecer a la palabra de Dios pesa más que los tantos sacrificios. El sacrificio es agradable a Dios y es necesario, pero sin obediencia, haga ayunos de 7 días, vigile y no duerma por 3 días, pero si no hay obediencia, en vano hacemos las cosas. La palabra de Dios habla así. Espero que esta palabra sea de edificación a nuestras almas y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.